La noche de marketingdirecto.com en Clubhouse, con Javier Piedrahita y Sergio Martín. Fátima, bueno, recientemente has publicado un libro sobre redes sociales, especialista en medios de comunicación y en marketing y redes sociales también de marca personal. Estoy leyendo aquí en tu bio. ¿Cuál es tu primera aproximación, Fátima? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas, las luces y las sombras que tú ves en el ámbito de la publicidad en redes? Bueno, buenas tardes, noches a todos. Y bueno, lo primero, daros las gracias porque habéis titulado la sala como mi blog. Así es que estoy feliz. Me encanta el título. Así es que gracias. Bueno, pues yo creo que las luces y las sombras son muchas. Daros cuenta de que ya llevamos mucho tiempo en redes, es decir, yo llevo aproximadamente 12 años, sí, más o menos, 12 años ya en redes sociales y hemos visto de todo. Hemos visto pasar, pues eso, lo que vosotros decíais, ¿no? De que no hubiera nadie y esto era un descampado donde solo estábamos los usuarios, a que de repente empezó la invasión, ¿no? Y empiezan a entrar marcas, empiezan a entrar políticos, periodistas, en fin, bueno, lo que hoy conocemos, ¿no? Yo creo que hay una saturación, ese es el gran problema. Y fijaros que no solo de marcas comerciales, sino también de emprendedores. Es decir, hay miles de emprendedores hoy que ya han descubierto las bondades de Instagram, las bondades de Facebook y que nos están martilleando todo el santo día con cursos, libros, bueno, pues todo lo que son infoproductos, ¿no? Entonces, si sumamos a las marcas tradicionales o las marcas convencionales, marcas comerciales, a todo este follón que hay que nos bombardean a diario, pues ya llega un momento que yo creo que hay saturación, ¿no? Y a mí que me gusta siempre ver la parte positiva, yo lo que me gusta son los nuevos formatos, es decir, las nuevas redes sociales tan incipientes como puede ser Twitch o puede ser TikTok, ¿no? Que en el estudio de Logia está clarísimo que empiezan a despuntar. A mí lo que me gusta es que se está integrando la publicidad muchísimo mejor que en otras redes sociales. Y eso yo creo que es el futuro, la integración de la publicidad, bueno, pues como se hacía en televisión, ¿no? Que hemos visto cómo poco a poco se fueron integrando formatos dentro de, bueno, pues de las series o de los distintos programas y integrar la publicidad y que no sea, pues por ejemplo, Antena 3 lo vemos ahora y es que nos machacan, estás viendo el tiempo y te están vendiendo seguros, ¿no? Entonces es un horror. Y sin embargo, cuando vamos, por ejemplo, a redes como TikTok, pues a mí me encanta cómo se está haciendo el trabajo, de eso sabe mucho Ismael, cómo se está integrando la publicidad con los creadores, ¿no? Y yo creo que hacia ahí es donde tenemos que ir si queremos que la gente no huya. Gracias, Fátima. De hecho, mira, has mencionado a Ismael, por Ismael el Kutsi iba yo, porque Ismael, entender todo lo que está sucediendo en las redes sociales sin los influencers es prácticamente imposible, pero es imposible. Pero, mira, me suscitaba una duda justo hoy. Alguien que publicaba en una red social, en Instagram, un mensaje aparentemente natural, espontáneo. Pues mira, hoy he salido al campo con mi mujer y mi hija y me encanta disfrutar del espacio natural y lo hago gracias a lo que no sé qué marca me ha aportado y me resultó profundamente antinatural. No sé si es una sensación solamente mía o eso es una práctica de la que debemos huir, esa artificialidad, o bueno, ¿tú cómo lo ves, Ismael? Bueno, buenas noches. Tengo que aclarar que la que sabe realmente es Fátima, sobre todo de TikTok, ¿eh? O sea, que no se haga la modesta, que ella puso un vídeo de Social Publi un día en su TikTok y tuvo algo así como 1 millón de visualizaciones. De repente nos petó el soporte técnico y no sabíamos qué estaba pasando, y fue porque Fátima hizo un vídeo en un canal de marketing dentro de TikTok hace como 1 año o algo así, cuando todavía TikTok no lo conocíamos. O sea, Menuda realmente, crack. menuda crack. No, o en Econor es otro ejemplo, ¿no? En Eco, que es un emprendedor que últimamente está muy metido en Bitcoin y tiene también como 100.000 seguidores en TikTok hablando de Bitcoin, ¿no? O de emprendedores serios, no de los de infocomerciales, ¿no? Infoproductos que estáis hablando. Entonces, la verdad que para mí lo bueno y lo malo, o sea, por las luces, para mí las luces de las redes sociales es que para el uso que le doy yo a la red social no es el mismo que le da Javier, que le da Fátima, con lo cual eso es genial, ¿no? No hay otro, o sea, no hay un medio, la radio, la tele, etcétera, que te permita, y está muy mal esta palabra, que es en inglés, customizar tu experiencia, ¿no? O sea, si ahora pones Masterchef, pones la 1 y hay Masterchef, te tienes que tragar Masterchef o cambiar de canal, ¿no? Y sin embargo, en tu red social te la construyes tú, y como apuntabais antes, no sé quién lo ha dicho, y cada vez más la publicidad de Facebook, ¿no? Que es un poco insoportable, yo creo, ¿no?
Y las sombras es que yo creo que estamos en una carrera, un poco en una paranoia continua de buscar la siguiente red. Y creo que, por ejemplo, alguien también lo ha apuntado, y para mí la siguiente red ya no es ni TikTok, sino que es Twitch, donde están los creadores nuevos y donde están los creadores un poco distintos es Twitch, y hay otra red de la que no se habla, que es WhatsApp, que es la única red que yo personalmente no puedo dejar de mirar un mensaje. No sé si os pasa, pero creo que hay una estadística de la IAB que el 94% de la gente usa WhatsApp y que, o sea, que es imposible, a no ser que tengas un grupo de estos coñazos que tienes miles de mensajes, es imposible que alguien te mande un WhatsApp y no lo veas, ¿no? O sea, que la efectividad es abrumadora comparada con TikTok, con Instagram y tal, ¿no? Y creo que todas las demás redes, creo que las marcas, yo me considero una marca, vamos persiguiendo a la gente y la gente va escapando, ¿no? Con lo cual, la gente más joven escapa antes, ya están escapando de TikTok porque estamos los padres ahí y no les hace mucha gracia. Pasó con Snapchat en Estados Unidos, en España Snapchat no llegó nunca ni a funcionar, ¿vale? Pero ya están escapando a redes como Twitch, ¿no? Que si preguntas en la audiencia que tenemos hoy, que son creo que muchos de nuestra edad, ¿no? 30 y pocos o por ahí, no creo que seamos usuarios activos de Twitch, ¿no? Seguro que hay algún friki que a lo mejor lo es, pero no es lo normal, ¿no? Los jóvenes están escapando y eso hará que a lo mejor dentro de un año hacemos la noche de marketing directo en Twitch. No lo sé, ¿no? Pero creo que las marcas vamos siempre persiguiendo y los jóvenes van siempre intentando esquivarnos, ¿no? Porque no soportan la publicidad, digámoslo así. Qué bueno. Gracias, Ismael. Os voy a pedir a todos una primera aproximación así rápida para hacer la primera ronda sobre misma pregunta para todos: luces, sombras de la publicidad en redes sociales. Luisma. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues nada, yo creo que las marcas al final deben construir espacios, ¿no? Y sobre todo ser próximos a los públicos que están buscando. Y esto hoy cada día es más complicado, ¿no? Cada día es más complicado porque todo va muy rápido, como acaba de decir, como dijo Álvaro también al principio y acaba de decir. Y creo que la unión de distintos canales y la unión de distintos formatos es lo que construirá la verdad de la comunicación en redes sociales para las marcas, ¿no? Y quizás ahí la otra parte es cómo se ha utilizado toda la parte del dato, que es de donde yo vengo también, cómo se ha utilizado toda la parte del dato para gestionar las campañas publicitarias frente a nosotros, ¿no? Frente al público. Simplemente, por ahí. Gracias, Luisma. Te agradezco mucho el esfuerzo de síntesis y el vector que has introducido, ¿no? De cómo se han utilizado los datos. María, luces, sombras y bueno, y avanzo un poco más. ¿Qué tienen que hacer las marcas para conquistar a los usuarios en redes sociales en pocos segundos? Porque a veces hay muy pocos segundos para hacerlo. Pues volvemos siempre al contenido, ¿no? La importancia del contenido. Lo que sí que es cierto es que hoy en día las marcas tienen el canal, que son las redes sociales donde están sus comunidades, sus seguidores, y tienen una cosa muy importante, que son los influencers, ¿vale? Y aquí evidentemente barro para casa. Pero si tú haces un contenido interesante y ese contenido está realizado por un influencer en el que la comunidad confía, se inspira y admira, evidentemente ese contenido va a llegar mucho mejor que si lo haces con un modelo, por ejemplo, que no conoce nadie. Entonces, yo creo que ahí tienen muchas oportunidades. Y las sombras, que las marcas todavía no se enteran, sinceramente. O sea, muchas no se enteran de lo que tienen que hacer ni de cómo hacerlo. A ver, no es fácil, pero les está costando mucho ese cambio generacional. Creo yo que es más cambio generacional. Muchas marcas no se enteran. Ahí dejo esa última frase de María, que seguro que da para el debate. Si hay marcas aquí, manifestaos, os damos paso enseguida porque también queremos escucharos. En el orden en el que yo os veo, José Luis, adelante. Hola. Buenas noches. Buenas tardes a todos. Bueno, yo desde mi experiencia, porque aunque mucha gente no lo sabe, en mis últimos años he estado muy ligado a lo que es el mundo del social media, ¿no? Porque estuve en una agencia que esencialmente gran parte de su trabajo era en social media para clientes muy, muy gordos. Y yo cuando llegué me llevé una sorpresa enorme, ¿no? Porque de repente escuchaba cosas que yo no entendía y que me parece que eran absolutamente falacias, ¿no? Entonces llegué a escuchar de una persona que su tarjeta ponía estratega, que cuando vi que el posteo que había era un posteo muy anodino, que me dijo, no, es que tú vienes de publicidad y es que en redes sociales es otra cosa, en redes sociales es lluvia fina.
A mí me parece que estas cosas de lluvia fina en el fondo son excusas para enmascarar la falta de brillantez de las cosas, ¿no? Y lo único que puedo decir es que creo que la clave en social media es lo mismo que en el resto de las cosas, es creatividad. La clave es creatividad. Me ha encantado lo de la lluvia fina, reflexión que comparto totalmente. Iskiam, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues, a ver, la verdad es que estoy muy de acuerdo con cosas que se han dicho. María, me ha encantado cuando decías lo de que muchas marcas no se enteran. Yo soy de esa escuela también, lo de pensar así. Creo que todavía, y creo que eso son partes de las luces también, la gran oportunidad que tenemos nosotros como profesionales del marketing, pues de ilustrar a esas marcas o de ayudarlas a llegar a buen puerto en ese sentido. Pero por otro lado también veo, o en mi criterio, digamos que la sombra sería pensar también que las marcas están, digamos, aportando siempre un contenido, pensando, y esto va al hilo un poco de lo que ha dicho José Luis ahora, pensando que tienen que producir un contenido como si estuviéramos casi en la televisión, ¿no? Como súper producido, súper bien elaborado, cuidando cada detalle, y eso desgraciadamente no conecta ya en redes sociales o en YouTube o en Instagram. Cuando ves un contenido sobreproducido, como que no conecta, ¿no? Y esto es una de las cosas que, por las razones que decíamos en el estudio, o que aparecía en el estudio, por la cual la gente deja de seguir a las marcas, ¿no? Porque realmente no les está aportando ese factor de realismo, de verdad, que la gente necesita, y por eso aparecen los creadores de contenido o los influencers. Y desde ese punto de vista creo que cuando hablamos de marcas deberíamos pensar que, por ejemplo, en Instagram usuarios activos más o menos hay unos 1.200 millones según los últimos datos, y esos son para mí todos potenciales marcas. Son marcas, en realidad, son marcas personales que no tienen por qué ser corporativas, y ahí es donde nos tendríamos que fijar, que la competencia ahora es mucho más grande, son esos 1.200 millones, ¿no? Entonces, por eso baja el alcance, porque a la gente le interesa más tener esa verdad, digamos, ¿no? Y yo abogaría por eso. Yo creo que lo que hablaba, por ejemplo, José Luis, de que cuando decían lo de la lluvia fina y todo esto, me hace gracia porque veo que las redes sociales son muy estratégicas y poco tienen que ver con la publicidad convencional. La creatividad está muy bien, pero muchas veces se ha defendido con un reconocimiento de marca y con unos datos que son poco tangibles. Y aquí vamos a la parte de los datos que decía Luisma, ¿no? Para mí los KPIs, que decía Elena que no es importante solo el KPI de venta, estoy de acuerdo, no es el único, pero para mí sí que es el más importante, porque una marca al final quiere vender. Claro que por el camino necesitamos muchos KPIs, pero el KPI final es la venta, ¿no? Gracias, Iskiam. También me quedo con la idea de que en Instagram todos somos potenciales marcas, bueno, en realidad todos somos marcas personales, ¿no? Y por tanto la competencia es enorme, ¿no? Idea muy interesante. Gaby, bienvenida hasta tu sala. Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes para los que están a los otros lados del mundo. Para mí la mayor luz que trajo las redes sociales y que es una consecuencia de la maravilla de Internet es que el consumidor descubrió que tenía el poder y no dejaba, ya la vuelta de tuerca se había dado, ya no las marcas mandaban ni las empresas, sino mandaba el consumidor, y creo que ese es uno de los grandes cambios yo creo que después de la revolución industrial, la creación de Internet, el siguiente es el power del consumidor. Eso debería ser el gran cambio comunicacional del mundo, ¿no? El consumidor entiende que tiene poder. Y como todo poder, es peligroso. Ahí viene la sombra, ¿no? Ahí viene la oscuridad, que es que ahora todo el mundo hace todo el mundo es experto en todo el mundo dice saber hacer cosas, por ver unos contenidos en YouTube cualquier ex experto, por un curso de, qué sé yo, 4 horas la gente se convierte en nutricionista. Y entonces, bueno, eso también trae su lado malo, que es que pierde la especialización, el talento, la creatividad. Lo decía José, ahora cualquier persona con una cuenta de Instagram es CEO de una agencia o creativo o director de arte por manejar Canvas o influencer porque un amigo le dijo que nombrara una marca. Todo esto entonces se ha desprofesionalizado la labor, y eso ha sido pues
potenciado por el Internet y el mundo digital, y las redes sociales pues han sido partícipe de todo esto, ¿no? Entonces, creo que basándolo todo en el consumidor, creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Y es por eso que las empresas se equivocan, que creen que tienen que hacer lo mismo que tiene que hacer el consumidor, tienen que hacer un contenido que es igual de la televisión, pero el consumidor consume diferente, creen que tienen que hablar del consumidor como le hablan en la tele, como le hablan en la radio, entonces hacen un podcast que es radio, pero no es un podcast. Luego hacen contenido para stories que creen que es televisión y el contenido dura 10 minutos, pero las stories tienen 15 segundos. Todo se convierte en Twitch, lo han convertido en lo que era antes YouTube, cuando Twitch no es lo que era antes YouTube. O sea, vamos como trayendo el pasado al presente, intentando hacer lo que conocemos cuando las herramientas son completamente diferentes y sirven para cosas distintas, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo maravilloso de Internet, ¿no? Que te da el poder, pero luego te tienes que buscar la vida, y en la búsqueda, en la instrucción de buscarte la vida, hay que aprender a hacer las cosas, no de la misma forma que las hacíamos antes, porque han pasado los años. Yo estoy en Internet desde el año 95-96, con mi agencia desde el año 1996, que no con mi agencia actual, sino con la primera que tuve, más todas las que he vendido, más todas las que he creado, más todas las que tal. Y he tenido el chance y la maravillosa oportunidad de vivir todos estos cambios. Y todavía la gente no entiende, pero ni marcas ni influencers, o antes los influencers se llamaban youtubers, ni el consumidor entiende que esto no va de hacer lo de antes ahora, esto va de hacer lo de ahora como debería hacerse hacia el futuro, ¿no? Y creo que ahí es donde está la clave, donde está la gran clave, que esto no es lo mismo que el pasado. Y si lo sigues haciendo como el pasado, seguiremos repitiendo. Yo vengo escuchando, es que las marcas no han logrado entender. Tío, o sea, por amor de Dios, venimos diciendo esto desde el año 1998, que estamos en el 2021, que las marcas estaban atrasadas y no sabían a trabajar Internet y querían traspasar la televisión a un banner. En el 2006 estábamos diciendo que la gente quiere hacer un periódico de Twitter. En el 2008 estamos diciendo que la gente quiere hacer de Facebook una tele. Y así vamos, de TikTok quieren hacer lo que era Musical.ly. Entonces, estamos todo el tiempo y pareciera que avanzamos, el consumidor avanza más rápido que nosotros, maravillosamente, y cosa que es de agradecer, pero perdemos la profesionalidad del pasado, nos convertimos en el todero del presente, y entonces, ¿cómo coño viene el futuro? Gracias, Gaby. Y cerramos la ronda con Victoria. Adelante. Estamos preguntando por luces, sombras de la publicidad en el ámbito de las redes sociales. ¿Cómo lo ves, Victoria? ¿Qué tal, chicos? Buenas noches, lo primero, Buenas y mil noches. gracias por invitarme aquí a participar. Es que me ha tocado la fibra Twitch, ¿no? Porque como sabéis, Twitch forma parte de donde estoy trabajando ahora. Y bueno, yo he tenido que acelerar muchísimo. Estoy muy de acuerdo con muchas cosas que ha dicho Gaby, porque sí que es cierto que las marcas están intentando de alguna manera pues como modernizar cosas que ya existen. Para mí esa es la sombra, porque claramente lo que tienes que hacer es posicionarte. Y voy a poner el ejemplo de Twitch, porque creo que todos los que, por favor desmentirme si me equivoco, que todos los que hemos probado de nuestra generación Twitch antes de saber realmente lo que era, nos hemos sentido un poco dinosaurios. La velocidad del chat, la forma como se crea el contenido. Al final el contenido, lo que estamos haciendo es generando contenido. Yo creo que esto ya no se estudia más, y hay quien lo consume y decide qué consumir y decide qué tal, y creo que las marcas tienen que hacer una reflexión muy, muy profunda del potencial que pueden tener en algunas plataformas, ¿no? Ahora que me he tenido que meter un puñal brutal en los últimos 6 meses de lo que es Twitch y las posibilidades que podemos tener y que podemos hacer, realmente lo que está, el momento de irrupción que estamos viviendo ahora es espectacular. Y yo creo que la luz, más bien la oportunidad que tienen las marcas ahora, es ser partícipes de cómo se está armando la comunidad dentro de Twitch, ¿no? Comunidad quizás con concepto súper trillado tal, pero es que es eso. O sea, el otro día yo tuve la oportunidad de hacer con una marca un unboxing, una marca de tecnología, y es que me sentía que estaba en la sala, en el salón de la casa del chaval.
haciendo el unboxing, porque él lo que hacía es que mientras hacía el unboxing, pues conversaba con la gente, podía saltar de tema, podía hablar de Call of Duty, porque juegan Call of Duty, y luego por otro lado, pues volver al tema, era sentarse en el salón de casa del influencer. Y esa cercanía, que yo creo que ahí es donde está la clave también, y otra de las oportunidades dentro de las luces que pueden tener las redes sociales o entornos comunitarios, como lo queramos llamar, es la posibilidad de capitalizar eso y formar parte de esa conversación, pero como ha dicho Gaby ahora, como es ahora, no traértelo del pasado al presente, con lo cual estoy 100% de acuerdo y pues creo que hay un trabajo brutal, Álvaro creo que también lo comentaba, creo que hay un trabajo brutal de reflexión de las marcas, que bueno, que para bien o para mal, este tipo de situaciones que estamos viviendo ahora tienen que hacernos reflexionar y tienen que hacernos entender cómo se están consumiendo los contenidos y cómo podemos ser parte de esa conversación, ¿no? Twitch, el año pasado, pues los números están ahí, o sea, no sé cuántos millones de personas han crecido 1,000 y pico % año contra año. Y eso está claro de que definitivamente la forma de consumir contenido ha cambiado radicalmente. Y Twitch, una Victoria. pregunta. Sí. Twitch ahora es de Amazon entonces, ¿no? Dice Victoria, ¿no? Que sí, Twitch no, es lo vuestro, compraron... que os lo habéis hecho con él porque sabéis que ahí está una parte del buen futuro en las redes sociales, claro que sí. Pero no es nuevo, Javi, lo compraron hace, pues, te diré, por lo menos, no sé, creo que 5 o 6 años ya. Sí, hace un tiempo ya. Sí. Oye, lo que me encanta ver aquí abajo es a dos Venezuelan Power, porque se puede decir así, Women Venezuelan Power juntas, aquí la foto, la tengo ya grabada para luego hacer el tweet cuando acabemos, Gaby y Victoria juntas, Amazon y Gaby, la gran agencia, la gran New School con Amazon y con dos mujeres de Venezuela. Encantado de veros ahí juntas, ¿verdad? Qué buen rollo. Venga. Venezuelan Power. Javier, si no existieras habría que inventarte. Bueno, venga, hacemos la primera parada, primer refresh. Magé, ¿qué se ha dicho? Hemos preguntado, hemos empezado por el título de la sala, luces y sombras de la publicidad en redes sociales. ¿Qué se ha dicho hasta ahora? Y os recuerdo que ahí arriba hay un botón rojo que significa que la sala se está grabando para el podcast que publicaremos mañana. Magé, adelante. Pues vamos allá, pues muy, muy, muy interesante. Aparte de bueno, lo que hemos descubierto que Javier, que ya lo sabíamos, que si no existiese habría que inventarlo, pues fíjate, todas estas luces y sombras que estamos intentando descubrir en las redes sociales realmente nos están desvelando todas ellas oportunidades. Desde este estudio que nos contaba Álvaro Gómez, diciéndonos esta observación, ojo, los consumidores están dando la espalda a la ventana de las redes sociales y se preguntaba, ¿estamos fritos de las marcas? Bueno, pues esa pregunta quizás se responda después, pero lo que está claro es que si no estás como marca parece que no te sigo, parece que cuando la muestra ya se acerca a la población todo tiende a ser más mediocre, el contenido es más complicado, están todas las marcas, hay muchísima población, nos decía además Iskian, nada menos que más de 1.200 millones de usuarios, que todos ellos son marcas potenciales, marcas personales, creadores de contenidos y quizás esos toderos de los que nos hablaba Gaby. Pero por repasar ideas, pues Elena Losa nos hablaba de que lo mejor de las redes sociales, la parte de la luz, es la humanización de las marcas, que además no sé si lo han aprendido del todo, pero han entendido que hay que cambiar el código para hablar de personas a través de personas. Ojo, la parte mala es que a veces generamos overpromise y entre ellas, y esto es una parte mala para nuestra industria publicitaria, es que a veces les decimos que se pueden reventar las ventas haciendo algo en redes sociales. Se lanzan todos a hacerlo y hay una tremenda saturación, que nos decía Fátima. Ese es el gran problema, no solo de marcas, sino también, ojo, emprendedores, que también como marcas tienen que aprender que no basta con martillear todo el día haciendo infoproductos ni convirtiéndose en expertos de todo. A Fátima, que además es la autora de un blog desde hace 12 años que se llama, igual que esta sala, Luces y Sombras, lo que más le gusta son los formatos, en especial Twitch y, por supuesto, TikTok, donde se entrega y se adapta la publicidad. Esa es la parte y el gran reto y la gran oportunidad que tienen las marcas, integrar la publicidad con los creadores, pero no de cualquier forma. Nos decía Ismael que efectivamente hay que aprender a customizar la experiencia, que ese es una de las grandes ventajas que tiene para el usuario.
aunque estamos en una paranoica carrera buscando la siguiente red. Y ojo, que nos advierte algo que es verdad, y yo caigo en ello también. Soy incapaz de no responder un WhatsApp, aunque tarde lo que tarde, pero acabo leyéndolo. WhatsApp quizás puede ser la red de mayor efectividad, no lo sabemos. Pero lo que está claro es que las marcas van persiguiendo a los jóvenes, a todo el mundo, a los adultos y los jóvenes especialmente, y quizás también alguno de nuestra generación, les esquivamos porque no soportamos la publicidad. Las marcas tienen que construir espacios próximos, nos dice Luisma, y quizás las sombras es que muchas marcas no se enteran, hay un problema de cambio generacional, tienen que aprender a hablar. También los profesionales de esta industria tienen que aprender a ayudar a las marcas mejor. Como nos decíais, que no siempre se puede producir el contenido como si fuese la televisión, porque eso no conecta. Y Gaby nos hablaba de que la mayor luz que trajo las redes sociales es que efectivamente cada uno de esos 1.200 o muchos más consumidores descubrimos que teníamos el poder, pero nos dice, las empresas se equivocan creyendo que tienen que hacer lo mismo que el consumidor. Internet te da el poder, pero también tienes que buscarte la vida, y en esa instrucción tienes que aprender a hacer las cosas. Esto va de hacerlo distinto, de no perder la profesionalidad que tuvimos en el pasado, de no convertirnos en el todero en este presente y de hacer un buen futuro. Y Victoria nos invita a formar parte de la conversación, pero ratificando lo que dice Gaby, tal y como es ahora y no como aprendiste a hacerlo en el pasado. Ha sido muy larga, muy interesante, muy profunda, y vamos a por la segunda parte. Bueno, tú me ibas a decir... No, ha habido un montón de ideas ahí. Wow. Gracias, Magé. Pregunta que lanzo aquí en la sala a los speakers, pero si también queréis levantar la mano para participar, podéis hacerlo. Pregunta que os lanzo a todos. Hemos hecho una primera ronda, si queréis, de diagnóstico, ¿no? Bueno, luces y sombras, ¿cómo está la situación en este momento? La siguiente pregunta ya es, como le gusta a Gaby, mirando al futuro. Bueno, ¿y ahora qué? Como marcas, como expertos en marketing, como agencias, ¿cómo podemos hacer para conquistar a los usuarios en las redes, a veces en muy pocos segundos? ¿Qué tenemos que hacer y qué no? Por aquello de intentar aterrizarlo y ser muy prácticos. ¿Quién se atreve? Venga, me atrevo. Venga, Luisma. Gracias. Me había quedado solo. Gracias. Nada, rápido. Yo creo que depende de qué marca eres, ¿no? Al final estamos hablando de marcas, pero hay muchísimas marcas y no todas las marcas lo están haciendo mal. Y no todas las marcas no saben a qué tienen que jugar. Y, por ejemplo, hace unos días, me imagino que muchos conoceréis, si tenéis hijos jóvenes o en edad de comprar sudaderas, Blue Banana, que es una marca bastante joven, pues ha hecho un concurso en Instagram generando su propio contenido, es decir, y utilizando ese contenido en beneficio propio, y lo están haciendo muy bien, ¿no? Han sabido adaptarse, lo que decía ahora Gaby, ¿no? Es decir, están adaptando el contenido a lo que su cliente, en este caso un público joven, pues está demandando. O en una edad o una marca distinta, como puede ser Plátano Melón, que no sé si la conocéis, yo no la conocía hasta que caí por Clubhouse, que es una marca de productos eróticos, pues también está utilizando las nuevas oportunidades que le da la comunicación y las redes sociales para posicionarse frente a su público objetivo, ¿no? Con lo cual yo creo que la oportunidad está ahí y son las marcas las que tienen que construir, como dije antes, esos espacios y aprovecharse del momento, bien sea en Twitch, bien sea en Discord, bien sea en Clubhouse, bien sea en WhatsApp o bien sea donde crean que su público puede estar. Gracias, Luisma. Fátima. Para mí hay un ejemplo fantástico que os invito además a verlo, si no lo conocéis todavía, que es Iberdrola, ¿no? Como una empresa energética, es un ejemplo que a mí me encanta poner porque es una empresa energética que dices que hace en una red como TikTok, que yo creo que mucha gente no se lo hubiera ni planteado. Y yo creo que ya tienen 100 y pico mil seguidores, pero a mí lo que me preocupa no son siempre los seguidores, como es normal, que es lo de menos, sino el engagement, ¿no? Sus vídeos tienen más de 2 millones de reproducciones. Y no bailan y no cantan, es decir, no hacen el ridículo, porque el problema de TikTok, como bien apuntabais, o el problema de cualquier otra red,
es que queremos, como bien decía Gaby, lo que queremos es emular a los usuarios. Es decir, vamos a ver, si nosotros tenemos gente que baila y que canta en TikTok, no te pongas a bailar y a cantar. Es decir, eres una marca, ¿no? Y yo creo que lo han entendido muy bien, lo han enfocado francamente bien, van por el lado de medio ambiente, que están concienciando a toda la gente de todas las edades, porque en TikTok ya sabéis que hay personas de todas las edades ya, y yo creo que es un magnífico ejemplo a seguir. Es decir, contenidos creativos con mensaje y vídeos pues muy cortos donde están dando bueno, pues mensajes que refrendan a su compañía, ¿no? A mí me parece chapó. Gracias, Fátima. Hay una cosa que a mí me parece que es un equilibrio casi imposible, pero os pregunto, a ver, por un lado decimos, bueno, por ejemplo en TikTok, ¿no? Pero también en otras redes sociales, hay que captar la atención en poco tiempo, ¿no? Construir una historia en 10 segundos no es fácil, y los que os dedicáis a eso lo sabéis muy bien. Construir una historia en 10 segundos, en 5 segundos es muy difícil. Por un lado, ¿cómo captar la atención de los usuarios que si no les gustas en 5 segundos pasan a la siguiente historia? Y cómo, por otro lado, no saturar, ¿no? Con la intención de estar presente y de lanzar permanentes historias, estar permanentemente en el diálogo que se produce o en la historia de moda o en el baile de moda, como decía Fátima, cómo estar presente, cómo captar la atención, pero al mismo tiempo no caer en el riesgo de saturar a los usuarios. Gaby. Es que la base de todo, y con el perdón de ser repetitiva, pero es la creatividad. La persona que es creativa es capaz de generar creatividad en 30 segundos, en 12, en 5, porque el valor es el concepto. O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo es el mensaje? Y cómo lo ejecutas, ¿no? Entonces, o sea, yo lo decía, mira, cuando yo estaba en la universidad decía que mi trabajo era el más brutal de la carrera publicitaria, porque la gente de cine hacía en 1 hora y media películas, los de prensa era en una hoja y a mí me tocaba en 30 segundos. Cuando empecé en el tema de internet en los 90, yo decía que aún era más cojonudo porque tenía que hacerlo en 468x60. Luego me dieron 500.000 formatos y ahora estamos en cosas de literalmente segundos. Si tú en los primeros 3 segundos de una story no logras captar la atención de un usuario, o en los primeros 20 segundos de un podcast o de un Twitch o de un live o todas estas cosas, la gente se te va y se te marcha. Y no solo eso, sino que además dice, esto es una mierda. Entonces, tienes que tener talento creativo. O sea, hay que tenerlo. Y si no se tiene, se contrata a quien lo tiene para que lo pueda ejecutar. Entonces, la base es la creatividad. El formato, quien es creativo, trabaja, da igual el formato. O sea, no importa, porque al final del día el formato es parte del proceso de herramientas. Pero si tú sabes adecuarte a la necesidad del consumidor, a los tiempos que tiene, a qué es lo que de verdad, qué problema le resuelves, cómo lo vas a comunicar, cuál es el objetivo, todas estas cosas, y las puedes resumir para mí como copy, porque yo vengo del área de copy, a mí el tener que haber trabajado, haber empezado mi vida en 30 segundos y ahora terminar en 3 y 4 segundos para lograr que mi equipo sea capaz de captar la atención del consumidor, me parece uno de los orgasmos más maravillosos y que mayor esfuerzo me dan, porque ves la creatividad pura y dura contenida en un pequeño espacio. Y eso el consumidor lo premia. Y yo creo, y yo soy, cuando nosotros trabajamos ad con nuestros clientes, yo no creo en la compra por cansancio funciona, es decir, el exceso de exposición cuando tú planificas unas ads y le metes una repetición de 4, 5, 8 veces, que es lo que hace la gente en su mayoría, pues sí, el consumidor compra por cansancio, por retargeting, porque está hasta el coño de que le aparezca exactamente lo mismo todo el tiempo y no tiene opción. Pero cuando el mensaje es claro, el mensaje es creativo y el mensaje es clave, está correctamente hecho y está pensado para ese target y resuelve esa necesidad o soluciona ese problema, eso queda. Lo hablamos en el top of mind y en el top of heart, es decir, en la mente y en el corazón, que el corazón es lo importante. Ahora, la mente es importante para la permanencia a nivel de la razón, es decir, esto lo necesito porque resuelve el problema, pero el top of heart, que es el más importante, que venimos ya, yo no sé desde cuántos años estoy hablando de esto, es el que se queda para siempre, y por eso la construcción de la comunidad es tan importante, porque la comunidad, aunque todo el mundo dice tengo una comunidad, es mentira, tienen una fucking audiencia, hablan de manera unidireccional y a la hora del té
esa comunidad, esa audiencia no responde cuando él hace el llamado. Cuando tú tienes una comunidad hasta las crisis, ni siquiera tienes que meter la mano. Yo tengo hoy a las 5 de la tarde una reunión con dos de los más importantes cantantes del mundo que están en un proceso de crisis en este instante. Y la razón por la que no lo salvó su gente, ellos dos creían que tenían una comunidad. Y lo que tienen es una fucking audiencia, porque nunca les ha importado lo que dicen la gente más que para vender tickets y hacer plays en Spotify. Pero cuando tienes la crisis es cuando tú necesitas a la comunidad, a esa gente que te ama con pasión desenfrenada y que te defiende ante el mundo para no sufrir daños. Elena, creo que deberías el micrófono azul un instante. Creo que al rebote de lo que decía Gaby querías añadir algo. Sí, me parece muy interesante lo que estaba comentando Gaby, pero yo añadiría algo más, ¿no? Que al final lo hemos dicho y lo quiero repetir porque me parece importante, que es entender los códigos y la arquitectura del canal. Es decir, tú no te comunicas de la misma forma en Instagram que en TikTok, y parte de la eficiencia de las comunicaciones, de las campañas, ya sean orgánicas o paid media, es entender esa arquitectura del canal. Porque si sigues las directrices y sigues un poco lo que está marcado por la plataforma, te aseguro que la percepción y la recepción por parte del usuario va a ser mucho más positiva. Y es algo en lo que insistimos nosotros y que TikTok, cuando aterrizó, lo revolucionó. O sea, porque los códigos de TikTok eran muy distintos, eran complejos, ¿no?, de entender para las marcas. Y parece que ahora, poco a poco, y bueno, al final es un trabajo de todos, de agencias, de marcas, de compañías, ayudar a entender cómo funcionan esos códigos, que por supuesto no tienes que ponerte a bailar, ¿no? Pero tienes que adaptarte y ver cómo lo puedes llevar a tu terreno, ¿no? Y a tu territorio como marca. O sea, crea tu territorio, entiende los códigos, adáptalos a esa arquitectura del canal y comienza a comunicarte con tu audiencia. Si me permiten, Sergio, sí. agarro rebote. Elena, es que yo eso lo doy por default desde el año 1998, cuando existía el Messenger y existían los banners. O sea, no se puede comunicar cuando tú haces una promoción por Messenger, que habían los pequeños banners dentro del Messenger, como promocionabas un banner en un website. Yo doy por hecho que cualquiera en el año 2021 sabe que una story no es lo mismo que un mensaje, que un video de 5 minutos en YouTube, que un IGTV no es lo mismo que un Twitch, que un mensaje por WhatsApp no es lo mismo que un email. O sea, si hay alguien pensando en el 2021 que puede lanzar el mismo mensaje sin customización, sin entender los canales, sin esto, que cada mensaje debe ser customizado al entendimiento, no solo del formato, sino el tono de comunicación, las formas, lo que espera el consumidor, lo que necesita, sus necesidades. Porque estabais hablando de cosas, por ejemplo, como que WhatsApp es una red social. WhatsApp no es una red social, es un medio de comunicación, igual que Twitter. Twitter no es una red social y lo sabemos desde que se creó en el 2000 no sé cuánto. Es un medio de comunicación. No puedes tratar lo que es un medio de comunicación como una red social. No puedes tratar un medio de amplificación como si fuera una red social. Son cosas diferentes. Entonces, yo estoy dando por hecho que en esta década y en este año eso se sabe. Si no se sabe, apaguemos y cerremos esto, porque esa es la base mínima de la comunicación. Bueno, yo creo que todavía, o sea, creo que se sabe, creo que el mensaje está ahí, pero creo que todavía hay mucho por hacer a la hora de adaptarlo. Hay muchas marcas que no saben cómo entrar y que no entienden cómo tienen que entrar en ciertas redes y tienen que plantearse sus comunicaciones en las redes. Pero bueno, por supuesto, es una de las máximas, ¿no? Claro, pero Elena, ahí es donde está el problema. Me hablas de adaptación y es el gravísimo problema que hemos vivido todos con el tema del offline y el online. Se desarrollaban las campañas en el offline, se hacía la adaptación para el online. Cuando la comunicación es completamente diferente, la creatividad, debe haber una base conceptual, pero las ejecuciones no pueden ser iguales. Tú no puedes adaptar un mensaje que lanzas de una above the line, de una campaña de televisión, adaptarlo a Twitch y adaptar. No, tienes que crear una determinada creatividad.
para poder solucionarlo. Tienes que crear un formato ad hoc, un formato específico, y tienes que hacerlo acorde a la arquitectura del canal, totalmente. Y muchísimas veces cambiar el concepto, porque no funciona lo que funciona en televisión. O sea, hay que hacer un cambio grande, y eso es lo que se viene haciendo nosotros, que trabajamos muy de la mano con grandes multinacionales, agencias de publicidad, porque siempre nos llaman como si fuésemos la agencia digital, que no lo somos, nosotros somos omnichannel, pero nos llaman para adaptar las grandes agencias multinacionales. Y ahí cuando me dicen adaptar, no, yo no puedo, este concepto, si yo lo tiro como tú lo estás planteando en Instagram, no va a funcionar. ¿Cómo lo tienes planteado? Porque el concepto está planificado para una televisión, está planificado para una valla, pero así como lo estás contando, por mucha creatividad que yo te aplique, pierde la atención del usuario. Si pierde la atención del usuario, tu dinero va a estar perdido, por muchas ads que le metas, porque no hay ads que salven a un mal concepto creativo, ¿eh? Dame un segundo, decía, súper interesante este debate. Había abierto el micrófono, bueno, lo tiene abierto María, de hecho, que creo que quiere intervenir. Solamente una apreciación, Elena, te escuchamos bajito, no sé si o como en una pecera, no te puedes acercar al micro, o incluso si son unos microcascos, quitarlos directamente y quedarte con el teléfono móvil, porque te escucharemos mejor. Te escuchamos un poquito lejos. Vale, toma nota. Y es una... Sí, que te escuchamos un poquito lejos, se escucha bien, pero con cierta dificultad. María, adelante. Nada, simplemente que estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo Gaby, y es triste, pero yo he aprendido, Gaby, que no se puede dar nada por sentado, porque si en el 2021 todavía nos encontramos con esos problemas que no se dan cuenta de que un spot de televisión no puede ir a un canal de YouTube o que no puede ir a una Instagram Story, pero bueno, estamos en la lucha y nos encontraremos siempre con ello. Y hay una cosa importante, que cuando decíais lo de captar la atención de los usuarios, yo creo que en digital, bueno, en todos los medios, ¿no? Pero en digital hay una cosa que es fundamental, que podemos escuchar al usuario, ¿no? Nosotros, la verdad, lo que hacemos cuando hacemos campañas, evidentemente siempre hacemos una escucha previa de lo que está diciendo la comunidad para crear un contenido respondiendo a esas necesidades, que también es un poco lo que decía Gaby, o sea, los creativos evidentemente tienen que empaparse tanto del producto como de la comunidad para poder crear ese concepto, y a través de los datos y la escucha social podemos obtener muchísimos insights que nos van a dar un poco no la solución quizás, pero sí la clave para hacer ese contenido realmente interesante para nuestra comunidad. O sea, el escuchar yo creo que es muy importante, y muchas veces las marcas no lo hacen, y las agencias tampoco, ¿eh? O sea, se te ha ocurrido una cosa y dices qué maravilloso es esto, pero no te has parado a pensar si realmente es lo que tu comunidad te está demandando. No sé qué es qué pensáis de esto. Luisma, tú que te dedicas al tema de datos, entiendo que tendrás una opinión bastante formada sobre este tema. Pues por alusiones, Luisma. Y creo que también Iskiam había abierto hace un momento el micro, así que, pues quien quiera de los dos. Luisma, no sé si puedes abrir el micro, la pregunta que te formula María, y los datos en la escucha. Si quiere hablar Iskiam primero, y así respondo después. No, adelante, Luisma, tranquilo. Adelante, tranquilo. Vale. Yo creo que, a ver, en esa parte del dato, lo decía al principio, ¿no? Ahí se han hecho cosas, porque decía Gaby al principio que el consumidor manda, lógicamente manda, pero yo creo que no manda tanto, ¿no? Porque al final al consumidor se le está persiguiendo constantemente, ¿no? Se le está persiguiendo constantemente a través pues de los datos o del registro de sus cookies, o de los datos de primera parte, o de los datos de cero party data. Es decir, ahí hay un ámbito de actuación que también roza la parte pues del buen hacer, ¿no? En las campañas y en la gestión de toda esa política de datos que están, no tanto las marcas, sino muchas veces también las propias agencias en algunos casos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es algo también por explorar, ¿no? Hay un artículo que os recomiendo leer, que es de Sergio Maldonado, que es el CEO de Privacy Cloud, un artículo de octubre del 2020 que habla del cero party data precisamente, y en el que es denso de leer, porque cuando hablamos de cookies de primera parte y de todo esto que viene ahora también con
Me imagino que lo habréis vivido también estos últimos días cuando abrís una aplicación en Apple, ¿no? Lo que ocurre, lo que te están preguntando, ¿no? ¿Quieres que esta aplicación rastree tu uso? Es decir, ahí todos esos datos, lógicamente, se utilizan para después segmentar, llegar de una determinada manera al público, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí lo hablábamos ayer en otra sala, que Javier además es muy crítico, yo creo que con toda la razón del mundo, y si queréis también todo el tema del fraude publicitario, si queréis seguir a Bob Hoffman en su The Ad Contraria. Hombre, ese le seguimos mucho Sí. y necesitamos mucho. Aquí es famoso, Luisma, aquí es famoso. Crítica, Lo ¿no? sé, lo sé. De la Lo sé, sí, pues sí. ahí hay Dice un cosas mundo, muy, ¿no? muy claras. Eso es. Gracias, Luisma. Iskiam, y después de tu intervención, Iskiam, Magé, te pediré que hagas otro breve resumen sobre lo que se ha hablado en esta segunda parte antes de abordar la tercera y última de conclusiones. Momento en el que aprovecho para deciros que quien tenga algo, ganas de contar algo, quien quiera aportar, quien quiera preguntar, quiera hacer alguna aportación, puede en este momento levantar la mano y os escuchamos encantados en esta tercera parte. Adelante, Iskiam. Bueno, a ver, yo lo que quería comentar era que, Sergio, nos has lanzado una pregunta un poco trampa, a mi parecer, ¿no? Cuando decías lo de Vaya por Dios. en 3 segundos, ¿qué le puedo decir yo al consumidor para capturarle, ¿no? Entonces, yo siguiendo un poco la filosofía que tiene Gaby de hacer el amor, yo pienso que no se puede hacer el amor en 5 segundos y que al final tenemos que ir un poco a una publicidad omnicanal, como ya se ha comentado también, y con una parte estratégica muy importante, ¿no? Al final, un banner hoy en día es muy difícil que venda, puede llegar a conectar, a darnos visibilidad, pero hay muchas más cosas que hacer estratégicamente para que ese usuario al final se acabe enamorando de nuestra marca, acabe conectando y acabe al final pues siendo nuestro cliente. Y en muchos casos, los usuarios que comentan, que comparten, que dejan like, que están viviendo su día a día con una marca, lo hacen cuando ya han sido clientes de esa marca. Es decir, tengo una experiencia con esta marca y quiero más de esta marca. Entonces va a ver si están en Instagram, si están en TikTok, qué están haciendo, qué les aporta. Y ahí es donde también puede suceder ese enamoramiento, no solo en el descubrimiento de la marca, ¿no? Que parece que estamos hablando siempre de adaptar el mensaje o adaptar esos banners o adaptar esas creatividades para la captación, pero no para la fidelización, ¿no? Y entonces yo creo que esto también es una parte importante. Y luego quería decir o abrir otro melón quizá para otro día, pero para que lo tengamos también presente, que parece que también hemos abierto aquí una guerra como la publicidad de redes sociales versus, yo planteo, para mí la publicidad en digital es también, como decía Gaby, un poco omnicanal. Twitter no es una red social o WhatsApp no es una red social como tal, pero también se puede hacer publicidad ahí, ¿no? Y Google, por ejemplo, obviamente. Quiero decir, y no lo estamos incluyendo aquí. Y creo que ese factor también es muy importante porque los datos al final son comunes, tú puedes hacer seguimiento de cada usuario, cada día lo podemos hacer menos, pero ojalá podamos continuar haciéndolo. Y ahí es donde podemos encantar a ese usuario y al final terminar de convencerle o de, no tanto convencerle, sino de aportarle, que otra cosa importante que también se ha dicho es de resolver su necesidad, que al final es para lo que están los negocios y las marcas. Y luego lo último que quería añadir es que, como a mí también me gustan mucho los datos, como me imagino que a Luisma, pues fijaros que estamos hablando de grandes marcas que están haciendo las cosas bien, como Iberdrola comentaba Fátima, que es brutal lo que está haciendo en TikTok, estoy súper de acuerdo, pero es verdad que cuando hablamos de marcas se queda como un poco flojo el mensaje. Sí que hay, no sé, podemos decir 1000 marcas que estarán haciendo de las grandes, muy bien, pero es que al final en España solo hay 5 millones de pymes, de grandes y pequeñas empresas que también están mancillando esa publicidad, ¿no? Y por eso esos datos también de cuánto interesa la publicidad lo están haciendo mal porque mucha gente no sabe cómo funciona el medio. Aquí estamos como los early adopters del marketing, pero realmente en el ámbito general, que era un poco lo que quería comentar, supongo que Elena con Gaby, o que confrontaba un poco, realmente la gente no está sabiendo qué hacer, ¿no? Y yo encuentro muchos directores de marketing con másters, con grandes carreras, que tienen una formación parece ser envidiable, pero en marketing digital realmente esas formaciones no están siendo buenas, o al menos en la estrategia o en la creatividad, que también es un punto importante que cada uno se autogestione, ¿no? Pero por eso también cuando habláis de o decís que cualquiera es experto por leerse o verse un tutorial de YouTube o hacerse un curso, pues muchas veces en Internet, como parecía que también nos contradecíamos un poco, ¿no? Pero en Internet al final también con el prueba-error aprendes mucho más que con un MBA, ¿no?
Y yo simplemente quería lanzar eso para que lo tengamos en cuenta, que al final hay muchas empresas que no lo están haciendo bien porque quienes están decidiendo esas campañas no tienen el conocimiento, no tienen esa autocrítica de decir, oye, tenemos que hacer las cosas distintas, ¿no? Y nos vienen con, oye, plantéame este anuncio, quiero que este anuncio de 30 segundos esté en todas las redes sociales y vamos a vender. Y tú le dices, oye, esto no funciona así, y entonces cambian de agencia y es cuando se encuentran que no funciona. Gracias, Iscam. Yo te acepto la pregunta trampa y tú aceptas que has dicho hasta ahora una de las frases de la noche, que es que no se puede hacer el amor en 3 segundos. Y es una verdad incontrovertible. Yo eso lo pongo en duda y preguntarle a todas las mujeres, ¿eh? O sea, eso no es hacer el amor, eso, o sea, yo os invito a que preguntéis a las mujeres acá si no les ha tocado eso, cuidadillo, ¿eh? Yo es que soy muy romántico. Demasiado optimista me parece más que romántico, optimista. Gaby, si hubieras dicho 10, te lo compro, pero 3. Pero fíjate, Sergio, que yo he dicho 5 segundos, tú lo has reducido a 3 y Gaby ahora está poniéndonos en duda, ¿eh? Bueno, hacemos un breve refresh. Maje, ¿qué se ha dicho hasta ahora en la segunda parte de esta conversación? Pues oye, pues parece que el ejemplo que nos ponía Luisma de plátano melón pues nos ha inspirado porque nos ha quedado claro, yo creo que debe ser esto. Bueno, nos hacías una pregunta trampa en esta segunda parte y ya final, antes de que os lancéis a mirar al Real Madrid. Y es cómo captar la atención de los usuarios y no saturar, cómo hacer que se queden. Bueno, la base de todo es la creatividad, volvemos a la eterna conclusión, pero esta parece ya ser una gran verdad y de hecho lo es. Captar la atención del consumidor es el mayor orgasmo. Tenemos claro que da igual el formato, da igual el tiempo. Si tú en ese primer momento te has esmerado, has escuchado a tu consumidor y has conseguido captar la atención, se va a quedar contigo y te va a seguir. Y si no, se irá, te olvidará y quizás hasta hable mal de ti. Hay que entender el código y la arquitectura del canal. Decíamos que las ejecuciones no pueden ser iguales, efectivamente. Me ha encantado esto de no hay apps que salven un mal concepto creativo, que no se puede dar nada por sentado, y entre eso que a veces damos por sentado es que confundimos las redes sociales y creemos que, por ejemplo, Twitter es una red social, cuando nos decía Gaby que no, señores, Twitter es un medio de comunicación igual que WhatsApp. Mi pregunta, querido amigo, es ¿qué es la red social? Si a lo mejor resulta que simplemente es una sociedad que está en red conectada y que da igual, vaya donde vaya, le vamos a seguir. Pero bueno, me pediste brevedad, así que brevedad. Gracias. Maje, perdón, si me permites, potenciaste lo que dije. Yo dije, no hay ads que soporten un mal concepto creativo y le agregaste apps. Entonces yo te diría, no hay ads y no hay apps que salven a un mal concepto creativo. Fantástico titular, sí señor. Pues no hay apps ni ads. ¿Sabes qué pasa, Gaby? Que yo, que soy gallega y que pronuncio fatal el branded content acaban diciéndome en alguna presentación a un cliente, me dijo, ¿qué has dicho? Digo, branded content, no, branded content, content more. Gracias, Gaby. Yo soy completamente... que me lo potenciaste, gracias a ti. ¿Ves? Lo que es el conocimiento colaborativo. Gracias, Maje, sí. Como siempre, excelente resumen. Bueno, veo por aquí también, le hemos echado el lazo a Ariel Bralowski. Bienvenido, Ariel. Enseguida, para no pillarte, como dices, con los calzones bajados, que me dices muchas veces, voy a hacer una pregunta, que voy a empezar preguntándole a José Luis, que hace mucho que no lo escucho, y enseguida voy contigo, Ariel. A ver, hay una cuestión que yo he escuchado ya muchas noches aquí, en las noches de marketing directo, y que ha vuelto a salir hoy, ¿no? La idea de, bueno, las marcas no se enteran o los usuarios, por suerte, siempre van por delante de las marcas. Y no sé hasta qué punto estamos debatiendo sobre, o nos estamos a veces dando cabezazos contra una realidad que no se puede cambiar y que, por definición, pues va a ser siempre así. Los ciudadanos van antes que los políticos y luego los políticos intentan legislar. Los usuarios van antes que las marcas porque primero los usuarios deciden dónde quieren estar y luego las marcas van detrás a intentar lanzarles su mensaje o escucharles para poder lanzar su mensaje. No sé si esto tiene algo de antinatural y quizá debemos sencillamente asumir que es así y que, bueno, pues que los ciudadanos van delante y las marcas llegan después. La cuestión es no llegar demasiado tarde. Lo pregunto casi como afirmación personal. José Luis. Sí, mira, yo creo que hay una cosa que hablábamos antes de
de que hay poca gente, de que ahora vale cualquiera, ¿no? Y que hay que tirar de la gente que sabe, pero también a veces tengo la sensación de que hay gente que sabe demasiado, ¿no? O sea, me parece que seguimos como siempre en las certezas, ¿no? En las certezas absolutas. Y lo que hay que entender es que hay que estar siempre abierto y observando, ¿no? Porque yo veo demasiada gente que ya cree que lo sabe. Yo puedo contar como anécdota que hace 3 años estaba rodeado de gente absolutamente especialistas en social media y yo, como bastante lego en la materia, dije, oye, he oído una cosa de una gente ahí que se llama TikTok, que es una historia que se llama Musify y tal, y me miraron como, dije, qué tonterías dice, ¿no? Y eran todos absolutos especialistas, ¿no? O sea, yo lo que creo es que precisamente vamos por detrás porque muchas veces nos creemos que vamos por delante, ¿no? Entonces, tenemos que estar absolutamente abiertos a todo y no ir por la vida de, oye, no sabemos nada. En este momento no sabemos nada y lo bonito es eso, o sea, que tenemos que aprenderlo absolutamente todo, ¿no? Gracias, José. De hecho, mira, estoy muy de acuerdo contigo. En las últimas semanas me han pasado cosas muy curiosas. He hablado con periodistas que saben mucho de medios de comunicación y que incluso han fundado periódicos o portales digitales. Algunos se dedican al mundo de la radio. Bueno, esta semana he hablado con una directiva de radio de una gran cadena de radio española a la que le pregunté si conocía Clubhouse y ni siquiera le sonaba el nombre de la red social. Preocupante, ¿eh? Y quizá un poco en la línea de lo que tú acabas de decir, José. Preocupante que uno se dedique a una área y como mínimo no tenga la humildad de mirar alrededor y ver qué es lo que está ocurriendo en tu entorno, ¿no? Porque quizá el audio digital venga a complementar o a sustituir de alguna manera la radio tal y como la conocemos, ¿no? Y conviene con humildad mirar y estar atentos a lo que pasa. Y salir Ariel, de su burbuja, ¿no, Sergio? Y salir de la burbuja, ¿no? Y abrir ese horizonte. De verdad que no es tan difícil, pero es que mucha gente tiene problemas. Sean marcas, como dices tú, gente del mundo de los medios, y de verdad que el tren ha salido ya. Hay que darse prisa. Pero bueno, no interrumpo más. No interrumpes nada. Ariel, ¿tú cómo lo ves? Luces y sombras de la publicidad en las redes sociales. Muy buenas. Buenas. Yo creo, con respecto a lo que decías, yo creo que los usuarios hacen a las marcas y a las marcas todavía les queda un trecho largo para aprender a escuchar y a escuchar de manera activa. Hay marcas que lo hacen muy bien, tremendamente bien, y que logran establecer una comunicación con sus usuarios y crear verdaderas comunidades y legiones de prescriptores, que al final es lo que todos queremos, que gente salga con nuestra bandera. Y hay marcas que lo están haciendo pésimo, pero no solo porque no escuchan, sino que además de no escuchar están completamente desconectados de la realidad. Lo que acabas de decir de Clubhouse con un medio pasa todo el tiempo, pero pasa todo el tiempo no con Clubhouse que tiene 1 año, sino pasa con herramientas, con sistemas, con plataformas que llevan años y de las cuales han escuchado hablar muy por encima y muy de manera, no sé, superficial, por ponerle una palabra, pero que no se han metido en el ajo para decir, bueno, a ver, ¿de qué manera puedo yo generar una comunidad aquí, crear una conversación aquí, mostrar mi producto, ver si a la gente le interesa? Hace 10, 12, 15 años hacer un estudio de mercado costaba una fortuna. Hoy hacer un estudio de mercado lleva días, pero hay que escuchar y hay que saber escuchar y ver dónde querés escuchar, porque si no al final del día estás igual que antes. Creo que va por ahí, ¿eh? Uh-huh. Gracias, Ariel. Te hace mucho que no escucho desde el principio. De hecho, Álvaro, que nos presentaba ese estudio de Logia. Y retomo lo último que acaba de decir Ariel para lanzarte a ti, Álvaro. ¿Saben las marcas escuchar? ¿O por qué? Me quedaba con ese dato, ¿no? De que en el 2020 creo que son los datos del estudio, ¿no? A diferencia del 19 o del 20 con respecto al 19, hay la mitad de seguidores en las redes sociales siguiendo a las marcas que hace 1 año. Y eso es porque una de dos, o las marcas no están haciendo bien su parte, o porque los usuarios están muy cansados, o porque no hablamos el mismo lenguaje, o en fin, tú ponías antes un montón de hipótesis, ¿no? O todo junto, Sergio. O todo a la vez. Álvaro, ¿cómo lo ves? Sí, hay una parte de la ecuación que no estamos hablando, y es que
bueno, o sea, y yo la comparto aquí haciendo un poco de autocrítica, aunque no me hagan muchos amigos, pero al final, al hablar con las marcas, te das cuenta de que los que están a otro lado, directivos, directivas de marketing, son conscientes que tienen que escuchar, son conscientes que tienen que apostar por creatividad, pero también son conscientes de que todo esto cuesta mucho dinero. Y muchas marcas no hacen, muchas direcciones no hacen el esfuerzo consciente de tener que invertir en equipo, invertir en creatividad, invertir en talento, invertir en escuchar. Hay tecnología ahí fuera, hay un montón. En esta sala hay gente, hay de hecho algún dueño de tecnología de escucha que funciona bastante bien. Y yo creo que las marcas son conscientes, lo que pasa es que muchas compañías no hacen las inversiones necesarias en estos medios. Y muchas veces no es porque no sepan, sino porque no pueden, porque tienen modelos de negocio que no pueden. Entonces, hace años, cuando solamente entraban las nativas digitales en el medio, bueno, pues estas marcas ya venían con su estructura de costes, ya venían que tenían que escuchar, que tenían que dedicar recursos, también tenían un equipo que estaba más preparado. Ahora que está todo el mundo, bueno, pues es que hay muchos que no se lo pueden permitir, pero están porque tienen que estar. Y yo creo que de ahí, de que esa muestra se acerca al universo, nos hacemos todos muy, muy mediocres. Y esa es la sensación general que tenemos. Que a pesar de que sigue habiendo marcas que lo hacen muy bien, como hemos mencionado, Iberdrola, hemos mencionado Blue Banana también, por ejemplo, por dar dos realidades muy diferentes, la gran mayoría son muy mediocres. Y esa es la sensación que se nos queda a todos en el cuerpo. La gran mayoría son muy mediocres. Ahí lo dejo. Buena frase y potente frase. Crítica. Sí. Gracias, Álvaro. En cuanto hay una crítica, Javier las ve venir. Venga, abordamos la última ronda. Ya sabéis, los que acostumbráis a pasaros por aquí los jueves, pues que nos gusta hacer una última ronda de una reflexión, un titular, una idea que queréis dejar ahí en la mesa para dejarnos pensando. Así que en el orden en el que os veo, empezando por Elena y acabando por Ariel, os pediré a todos una frase tan breve como podáis. No tiene por qué ser necesariamente un titular, pero sí con la intención de ser breves. Elena, por ti empiezo. ¿Qué frase nos quieres dejar en la mesa para que pensemos? Pues, a ver, es ahora mismo un poco complejo lanzaros una única frase, ¿no? Pero yo diría que la clave, si hubiera alguna clave, que no hay clave ni hay magistral, es estar en constante innovación y en constante transformación, que no hay que dar nada por sentado, que hay que escuchar y que tenemos que aprender todos juntos e ir de la mano. Que bien te escuchamos ahora. Se cortó un momentín, Elena, pero el sonido ahora era muy bueno. Me quité los cascos. No son buenos cascos. Nada, esos cascos. No digas la marca, pero esa marca no cumplió. Nada, cero. Javier, adelante. Bueno, pues eso, marcas salir de la burbuja, marcas innovar, lo que ha dicho también aquí muy bien Elena, marcas abrir la mente y tiraros a la piscina, que hay que probar y probar. Ya habéis comentado aquí varias marcas que están haciendo cosas muy interesantes en redes sociales muy, muy jóvenes como TikTok y muy, muy disruptivas, y es lo que queremos. Creatividad, también lo ha dicho Gaby, creatividad y marcas valientes que se atrevan a hacer cosas nuevas y sepan enganchar al consumidor de esta forma y nada de más old school, que hoy no ha caído el concepto, Gaby. Luego ya lo dijo, ya salió. Ya salió. Old school, ya ha salido old school y engagement. Puedo dormir tranquilo. Magé. A ver, pues yo te diría, resumen, abre los oídos, marca, porque para hacerle bien el amor al consumidor, pues ponle todo el corazón. Y algo más que el corazón. Bueno, bolsillo, es que aquello de tocar el bolsillo y decir... O sea, que el romanticismo está muy bien, pero... Podía decir aquello, que es en lo que realmente creo, que es que nadie que quiera conquistar a un consumidor tiene que perseguir su bolsillo, que es por lo que se están peleando todos, sino buscar un hueco en su corazón. Pero eso ya sabes que me queda muy filósofa gallega. No, marca, ábrete de oídos, ya está. Ábrete de oídos, nos ha arreglado. No solo de... Déjalo, gracias. Pero da igual, yo no salgo titulares, ya sabes. Ay, qué bueno, ábrete de oídos. Luisma, una frase. Los datos bien utilizados te ayudan a conocer mejor a tu público objetivo. Ahí, Luisma, martillo pilón con los datos, lo tienes claro. María. Pues la verdad es que no agrego nada a lo que ha dicho Elena. O sea, yo como Elena, como en el colegio, me copio de ella. Tal cual, o sea, de lo primero al último. Tal cual, escuchar, innovación y todo.
y me quedo con la frase que tengo aquí subrayado, no des nada por sentado, que habéis dicho las dos. Gracias, María. Álvaro. Sí, que de la frustración de los consumidores siempre existe la ocasión para sorprender. Toma ya. Magia, has apuntado, ¿no? De Sí, la sí, frustración sí. de los consumidores siempre surge la ocasión para aprender. José, una frase, una idea. Yo, como hay un tema del que no hemos hablado y no me gustaría que nos fuésemos sin hablar de ello, que es el de la precariedad en la que se mueve ahora mismo el mundo, bueno, se mueve todo, pero el mundo del social media y el mundo del community manager especialmente, y todos sabemos de qué estoy hablando, lo que diría a las marcas es, si quieres un buen social media, paga el talento, por favor. Paga el talento, por favor. Casi válido para todos los órdenes de la vida. Paga el talento, por favor. Ismael. Bueno, yo tengo un par de reflexiones, Sergio. La primera, Venga. que si la directiva del canal de televisión que dices no te entendió cuando hablaste de Clubhouse, es porque no lo pronunciaste correctamente. Es Clubhouse, ¿vale? Que estamos en España. Entonces, es ironía, ¿no? Pero... Iba a decirte que borde ha sonado, Ismael. Venga, Clubhouse. Va, venga. No, pero es ironía, ¿no? Que parece increíble que, pues lo que tú Sí, dices, ¿no? sí. Que estemos como estamos, ¿no? Y es un poco un reflejo. Y luego, como frase, y relacionado con lo que acaba de decir José o José Luis, no sé cómo prefiere, mi frase sería, la única crisis que no nos podemos permitir es la creatividad, la de las ideas, ¿no? O sea, podemos estar en crisis de muchas cosas, pero pensar es gratis. Pensar es gratis. Lo que pasa es que para pensar hace falta invertir mucho, y eso en tiempo. Claro, el talento, obviamente, sí. Claro. Sobre la duda de José, yo me sumo. Siempre que me sale el nombre de José, me sale José Luis Esteo todo seguido. Pero como lo veo ahí en pequeño José, pues digo José. Pero José, ¿cómo te llamamos? José Luis Esteo. José Luis me vale. Venga, José Luis, ya está, José Luis. Gracias. Iskiam, una frase. Pues mira, yo primero le diría a Álvaro, o apuntaría de lo que ha dicho Álvaro, que yo no creo que sea un problema de dinero, porque muchas marcas se dejan millonadas en otras creatividades, en otros anuncios, en campañas carísimas, que no tienen nada que ver con lo que se puede hacer online hoy en día, y la prueba está en los miles de personas y emprendedores que han sacado sus empresas adelante con un presupuesto muy bajito, o sea que con poco se puede hacer mucho. Y como frase final, aunque ya he dicho la de que no se puede hacer el amor en 5 segundos y me parece la mejor, y no sé si ahora diciendo otra cosa sería una cagada de marketing, pero voy a decir otra cosa por aportar algo más. Yo diría que en 2021 el vehículo de las marcas son los creadores. Ahí me quedaría con eso ahora mismo. En 2021 el vehículo de las marcas son los creadores. Gracias, Iskia. Fátima. Pues para mí, lo que os decía antes, integración de la publicidad, y una cosa importante que ha dicho José Luis, cuidado con escuchar a algunos, ¿no? Cuando llevábamos un año diciendo TikTok es una oportunidad y teníamos a los gurús tirando balas contra TikTok diciendo que si era peligrosa, que si era una aplicación china, que quitáramos a nuestros niños. Bueno, pues se han perdido un año, ¿no? Por escuchar a quien no deben. Entonces, ojo a quien escuchas, indaga por ti mismo a ver dónde están las oportunidades y lánzate. Primero escuchando, primero viendo, más que escuchar al consumidor, yo os diría observar. Es decir, cuando tú entras en una red nueva, tienes que ver qué se hace, qué quieren, cómo se comportan y después actuar. No entrar como un caballo en una cacharrería, que es como están actuando algunos. Y bueno, pues lo que os digo, tener los oídos muy abiertos, pero sobre todo saber a quién escuchamos. Ojo a quién escuchamos, saber escuchar, ver, escuchar y después actuar. Gracias, Fátima. Gaby. Voy, que si no abro el micrófono me quedo hablando sola. Vamos. Sí, Mira, es para bueno mí, sí, sería apropiado. Para mí, sin escucha no hay data, sin data no hay segmentación, sin segmentación no hay buena creatividad, sin creatividad no hay engagement, y sin engagement no hay venta, ni en el on ni en el off. Toma ya. Pero esto ha quedado grabado, ¿no? Imagino que yo estaba intentando apuntarlo todo y me he perdido. Sin escucha no hay data, sin data no hay segmentación, sin segmentación, Gaby, me has perdido. Grabadísimo. Vale. Es que esa es la estructura para que las cosas funcionen, es básica. O sea, esa es la estructuración que deberían tener
para poder hacer que las cosas funcionen. Básicamente, engagement es a comunidad, amor a la marca, segmentación es a formatos, tono de comunicación, todas estas cosas, o sea, todo es la escucha, produce la data, es la misma que la monitorización, o sea, todo es lo que se necesita, pero no solo en digital, sino en el mundo offline. Ahora tenemos la verdad y la maravilla, lo decía el negro, lo decía Ariel hace poco, que es que tenéis la gran oportunidad de poder hacer un focus group. Yo acabo de hacer para estos artistas con los que me voy a sentar ahora en media hora, yo hice una escucha que me tomó 48 horas y ellos dicen haber hecho una escucha que le ha tomado no sé cuántos meses y hicimos 48 horas, vamos a nivel de reputación, en qué lugar se encontraban estos artistas en estos momentos, la bajada emocional que han tenido por parte de su audiencia, para saber lo que hay que poder subir, para poder evaluar cuál es la inversión y poder evaluar cómo salvar estratégicamente lo que está sucediendo. Entonces, si no escuchas, si no evalúas tal, no hay un buen brief. Si no hay un buen brief, no puede haber segmentación, no puede haber mensaje, no puede haber objetivo, no puede haber creatividad. Todo lo que dije es un pequeño resumen de lo que hay que hacer en el on y en el off, en esta época. Gracias, Gaby. Ariel, una última frase. ¿Me dejas hacer un comentario al hilo de lo que decía Álvaro y luego Gaby? Y después te doy el titular. El año pasado Mercedes-Benz Alemania pagó 6 millones de euros a una consultora alemana para un estudio de mercado. El estudio de mercado estaba orientado a obtener datos de la línea eléctrica o de la nueva línea IQ de Mercedes. Ellos querían escuchar al consumidor y saber en su pool de clientes quiénes estaban dispuestos a migrar y bajo qué condiciones de combustible regular a un coche 100% eléctrico. 6 millones y algo de euros en un trabajo de 8 meses y algo. La misma campaña la hizo Tesla en 2 semanas con 24 personas y un presupuesto de $105.000. O sea, esto no va de dinero, esto va de creatividad. Esto va de escuchar a tu audiencia y conseguir la innovación a través de la escucha. Y ahí tenés el título. Esa es la frase. Esto no va de dinero, va de creatividad. Muchas gracias, Ariel. Gracias a todos. Gracias a Elena, a Luisma, a María, a Álvaro, a José Luis, a Iskian, a Fátima, a Gaby, a Ariel y, por supuesto, como siempre, muchas gracias a mi querido Javier Piedrahita y a Magé López, con quienes pues nos embarcamos en esta aventura hace ya unas cuantas semanas, tantas como 14, y no hemos faltado nunca. Gracias a todos los que estáis en la sala, los que habéis estado en algún momento, aunque hayáis salido y ahora no escuchéis este agradecimiento, os lo agradecemos igual.